En esta segunda parte del video del tema relativismo lingüístico explicaremos el trabajo de campo, el cual consiste en una entrevista a Tatiana Golod, licenciada en idiomas extranjeros, quien es una políglota con conocimiento en italiano, inglés, francés, ruso y español. Su nacionalidad es rusa y actualmente reside en Perú. Su ocupación es profesora de idiomas y se encuentra cursando una maestría de didáctica en idiomas extranjeros. Veremos qué nos comenta al respecto. Tenemos entendido que usted es políglota, como nos ha comentado hace un momento, domina 5 idiomas. ¿Cuáles fueron sus contextos de adquisición de estos idiomas? ¿Aprendió en su hogar, en su barrio, en su escuela o su centro laboral? Bueno, empecé a aprender español y también inglés en primaria. El español a la edad de 6 años y el inglés a los 7 años. Es que estudié en un liceo lingüístico, por eso teníamos de 3 a 4 clases de cada idioma por semana. Y en el segundo año de la secundaria empecé a tomar clases particulares de francés. Luego en la universidad escogí la carrera de idiomas extranjeros con mención en italiano. Eh, o sea, dedicamos más tiempo a estudiar el italiano. En el segundo lugar estaba el francés, que era obligatorio estudiarlo también. Y además de ello, en mi universidad todos los estudiantes de cualquier carrera tenían que dar el examen, al final el examen de B2 en inglés. Así que llevamos las clases de inglés también. Lo reforcé. Y en aquellos tiempos, poco antes de empezar los estudios en la universidad, conocí a mi esposo, que es peruano, y por lo tanto empecé a practicar el español mucho más. Y ahora que me vine aquí a Lima, hace 2 años, también estoy practicando el español. Asimismo, estudio actualmente una maestría y por lo tanto también practico bastante español porque hacemos tareas escritas, también hacemos bastantes exposiciones orales. Lo practico bastante ahora. Bien, genial. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el grado de desarrollo de sus habilidades lingüísticas de escuchar, hablar, leer y escribir en cada uno de los idiomas que conoce? Bueno, en el idioma ruso, en mi lengua materna, todas las habilidades, supongo que es el nivel C2 del hablante nativo. También porque reforzamos bastante en el colegio el tema de las composiciones de la escritura, porque no es fácil escribir en ruso. De ahí en el español, considero que mis habilidades receptivas se mantienen en el nivel C2 y las productivas podría ser entre C1 y C2. Mientras que en el inglés las habilidades receptivas también están en el nivel C2. Sin embargo, la producción escrita sería C1 y la producción oral un poquito menos, B2, considero. Estoy estimando porque no di ningunos exámenes, excepto el examen internacional del español, se llama DELE, pero esto fue hace años y en aquel entonces obtuve el certificado del nivel C1 en todas las habilidades. En el italiano tengo las habilidades receptivas cerca al nivel C2 también, la producción escrita C1 y la producción oral un poco inferior también el nivel intermedio, B1, B2. Y por último, en el francés, las habilidades receptivas creo que tengo más o menos B2, pero productivas B1. Bien, genial. Cuando nos referimos al C2, C1, hace referencia a que es un nivel avanzado, ¿cierto? Correcto, el nivel C1 es el nivel avanzado para poder trabajar con este idioma en el país de este idioma, mientras que el nivel C2 se aproxima ya al nivel del hablante nativo, es el manejo bastante alto. Y los niveles B1, B2 es el nivel intermedio. Bien, genial. Sabemos que las lenguas tienen componentes fonético, fonológico, semántico, sintáctico e incluso pragmático. ¿Usted opina que existen lenguas más complejas que otras? ¿Existen lenguas más desarrolladas en algún componente lingüístico? Es una pregunta muy interesante. Yo opino que sí. Por ejemplo, si consideramos la clasificación morfológica de las lenguas,
Las lenguas se dividen en lenguas analíticas, aglutinantes y también flexivas. Las lenguas analíticas tienen pocos afijos y tienden a unir lexemas para formar una nueva palabra compleja o crear nuevos significados. Y las relaciones gramaticales entre palabras se expresan por medio de las palabras especiales que podemos agregar en la frase. Son palabras aisladas generalmente. Y un ejemplo de estos idiomas es el chino, por ejemplo. No tienen, es decir, la palabra misma no cambia. Lo que cambiaríamos es agregar otra palabra más para expresar algún significado. O para crear nuevos significados, simplemente vamos a tomar dos palabras y unirlas, tal cual, sin cambiarlas. Y bueno, a pesar de todas las complicaciones que podría conllevar estudiar el idioma chino, ya sea lo que es la lengua tonal o su escritura de caracteres, en sí la gramática del chino es muy, muy simple. Bueno, y yo no tengo todavía el nivel de chino muy avanzado, pero por dar un ejemplo, cuando en español hablamos del futuro, tenemos formas del verbo, ¿no? Yo iré, tú irás, él irá. Inclusive podríamos expresar el futuro por otros medios. Por ejemplo, vamos a ir. Existen tiempos compuestos como habremos ido, etc. Sin embargo, en los idiomas analíticos, como un ejemplo, podría bastar poner una palabra específica que exprese el futuro, nada más. No deberíamos formar todas estas distintas formas, valga la redundancia. Y también otro ejemplo podría ser de que podríamos incorporar en la frase una palabra que expresa el futuro, que no es una palabra gramatical, sino simplemente un lexema. Por ejemplo, en vez de decir iré al mercado mañana, ¿sí? Podríamos decir simplemente en el presente, voy al mercado mañana, y la palabra mañana ya expresaría el futuro. Sería suficiente. Bueno, otro ejemplo, aparte del chino, del idioma analítico, podría ser inglés. El inglés no es exactamente un idioma analítico, pero tiene esta tendencia. Su gramática es bastante simple, no tenemos que cambiar tanto las formas, ¿sí? A comparación del español, cuando decimos iré, irás, irá. En inglés solo tenemos will go, entonces es bastante simple también. La segunda categoría de las lenguas, aparte de las analíticas, son lenguas aglutinantes. Y en este caso, para formar algún significado gramatical, vamos a agregarle al lexema base diversos afijos. Y cada uno de estos afijos tiene su propio significado, ¿sí? Por ejemplo, el quechua es un idioma aglutinante. Se compone de diferentes partecitas que se agregan al final de la palabra, ¿no? Y cada una de ellas expresa un significado específico. Por ejemplo, si decimos ñuqya chashani, entonces ni al final sería el afijo que expresa la forma yo, del verbo yo. Y si consideramos la forma pasada del verbo, si quiero decir ñuqya yacharani, entonces otra vez vemos esta misma partecita ni que expresa la forma yo, no cambia. Entonces esta parte ni tiene su significado constante, que es la forma del verbo yo. Y bueno, en este caso, el sufijo ra expresa, por ejemplo, el pasado, ¿no? Y son separados. Ra expresa el pasado y luego ni expresa la forma del verbo yo. Sí. Asimismo, es un tipo de idioma bastante simple desde el punto de vista gramatical, ¿sí? Basta con aprender todos estos afijos con sus significados respectivos y ya podríamos empezar a construir las frases. Por el contrario, tenemos también el tercer tipo de idiomas, los idiomas flexivos. Y estos son los idiomas que considero más complejos, porque en cada afijo incluyen más información. Por lo tanto, hay muchos más afijos distintos. Y para aprender este idioma, empezar a expresarse en él, deberíamos aprender muchos más afijos a memoria. El español, por ejemplo, es flexivo, es una lengua flexiva, porque para cada forma verbal
Por ejemplo, en el tiempo pasado también, el pasado indefinido, tenemos formas distintas. Si quiero decir estudiar en el pasado, ¿no? Yo estudié, tú estudiaste, él estudió. Entonces podemos ver aquí que la terminación, cada terminación expresa al mismo tiempo el pasado y también la forma verbal. Por ejemplo, estudiaste, la parte aste expresa al mismo tiempo el pasado y también la forma tú. No es como en el quechua, ¿sí? Si comparamos con el quechua es un poco distinto. Bueno, y entonces podríamos decir en general, desde el punto de vista gramatical o sintáctico, los idiomas que son flexivos son más complejos que los idiomas analíticos o aglutinantes. Por ejemplo, el ruso también es un idioma flexivo, pero tampoco simplemente son características para distribuir las lenguas en estas tres, porque es un continuo. Por ejemplo, si comparamos el español y el ruso, ambos son idiomas flexivos. Sin embargo, ruso es más flexivo que el español. Es decir, tiene muchos más afijos todavía. Por ejemplo, dependiendo de la preposición, género y número del sustantivo, la terminación va a variar en el sustantivo en ruso, ¿sí? Mientras que en el español simplemente decimos, por ejemplo, con el ejemplo de la palabra abuela. La abuela, luego, ¿a quién? A la abuela. Nada más aumentamos la preposición o vamos a cambiarlo de la abuela, con la abuela, etc. Y todas estas formas en ruso cambiarán. O sea, la palabra abuela, la terminación de la palabra abuela, va a cambiar en ruso dependiendo de la preposición que se use. Esto es en cuanto a la estructura gramatical de los idiomas, pero les voy a poner un ejemplo también sobre el componente fonológico. Hay idiomas que tienen más fonemas que otros, así de simple. Nuevamente, en este aspecto, el idioma ruso es más complejo porque tiene 43 fonemas, mientras que el español, por ejemplo, tiene 24 fonemas. Esto depende también de la variedad del español. Y he tenido una experiencia de los profesores de idiomas en mi universidad que me comentaban que los estudiantes ruso hablantes tienden a aprender otros idiomas desde el punto de vista fonológico o fonético de manera más fácil, de manera más simple y rápida, porque les resulta más fácil imitar los sonidos en otro idioma, porque ya tienen la base, que es el ruso, de los sonidos muy complejos. Algunos también se pronuncian de forma un poco difícil. Esto sería todo en cuanto a la tercera pregunta. Genial, muy interesante lo que mencionas. Bueno, me he quedado un poco impactado sobre la complejidad que existe en cada uno de los idiomas, ¿no? Y me parece sorprendente que no solamente yo, bueno, en mi idea básica, yo creí que un idioma era más complejo porque pertenecía a los flexivos, ¿no? Como mencionabas el español o el ruso, pero vemos que también hay otros tipos de componentes que van a influir, ¿no? Como también es el fonológico y la cantidad de fonemas que existe para que el idioma pueda ser un poco, incluso más complejo o menos complejo, o incluso una predisposición para poder aprender más fácil algún otro idioma, ¿no? Entonces me parece muy interesante y quería rescatar esa parte. Correcto. Porque cuando nosotros, yo lo veo de esta forma, en nuestra mente tenemos como diferentes cajones para diferentes categorías gramaticales, diferentes sonidos, todo. Entonces, cuando la lengua materna de la persona es más compleja en alguno de los sentidos, le facilita más aprender otro idioma que es más fácil porque ya tiene estas categorías formadas en su cerebro y solamente lo que hacemos es colocar allá nuevas palabras, ¿no? Lo distribuimos, pero ya entendemos el significado de esta categoría gramatical. En cambio, cuando la lengua materna es más simple, de repente no tiene algunas categorías gramaticales que puedan tener otros idiomas, es mucho más complejo aprender, porque deberíamos primero crear estos cajones, entender cuál es su significado gramatical y luego ya todavía ponerle la información de este idioma.
Y sí, no podríamos analizar el idioma en general, aquí deberíamos un poco distinguir entre diferentes componentes lingüísticos, exacto, porque, por ejemplo, muchas veces dicen que el chino es el idioma más complicado del mundo, tan complicado, es muy difícil aprender el chino, pero al mismo tiempo, ¿por qué lo dicen? ¿Solo lo dicen por la escritura de los caracteres o lo podrían decir por lo que es el idioma tonal? Es bastante difícil aprender los diferentes tonos y diferenciarlos. Pero si analizamos su gramática, como les mencioné, es bastante simple, es mucho más simple que la gramática rusa, inglesa, española y todos los idiomas indoeuropeos. Sí, por lo tanto, aquí más que todo compararíamos diferentes aspectos de los idiomas y no los idiomas en general. Bien, entonces, claro, tendríamos que tomar en consideración estos componentes de las lenguas, ya sea fonético, fonológico, semántico, sintáctico y pragmático, para poder ver cuál tiene mayor dificultad y en qué sentido también, ¿no? Interesante, Gracias. muy interesante. Bien, pasamos a la siguiente pregunta entonces, que es, según el psicólogo Lev Vygotsky, existe el pensamiento verbal. ¿Usted piensa con las palabras de los idiomas que domina? Sí, considero que más que todo depende del nivel, porque cuando llegamos al nivel intermedio ya podríamos pensar en el idioma. Y en mi caso es bastante divertido porque um, no controlamos tanto los pensamientos, no estamos controlándolos en cada momento, simplemente fluyen en el fondo de la mente, ¿sí? Pero cuando a veces tomo conciencia de qué es lo que estoy pensando, me doy cuenta de que estoy pensando en uno de los 4 idiomas. Puede ser ruso, español, inglés o italiano. Francés no, porque no tengo tanta práctica, imagino que por eso. Pero el italiano y el inglés los enseño todos los días y el ruso y el español también los utilizo todos los días para comunicarme aquí en Perú y con mi familia en Perú. Y en qué idioma estoy pensando depende de cuál fue la última actividad que desarrollé prácticamente. Si yo visualicé un video en inglés, luego mi mente sigue pensando en inglés. Si yo enseñé una clase de italiano, luego mi mente sigue pensando en italiano. Es así como sucede. Interesante, interesante habilidad. Eh, Pasando a la siguiente pregunta, el escritor peruano José María Arguedas podía crear cuentos y poesía en quechua, pero no podía hacerlo en español. ¿A usted le sucede que puede pensar mejor con alguno de los idiomas que domina? Muy interesante la pregunta. Mm, en este caso, yo diría que no depende tanto de si puedes pensar mejor en un idioma, pero sino más que todo la lengua materna que tenemos está intrínsecamente relacionada con las emociones. Entiendo que cuando adquirimos un idioma de manera natural en la temprana edad, es como si las palabras de este idioma se incorporaran a nivel más profundo o intuitivo de la mente. Uh, por consiguiente, si les digo la palabra tristeza, probablemente tendrán la respuesta inmediata y más fuerte en el cuerpo, en la mente, en el hecho de entender qué es tristeza, ¿sí? También la emoción, a comparación de si les digo la palabra en inglés o, por ejemplo, les digo una palabra en ruso y les explico, esto quiere decir tristeza, pero si digo esta palabra misma, eh, este conjunto de fonemas, de sonidos, no les va a producir una reacción igual, aunque sabemos el significado. Es decir, sabemos que tiene el mismo significado, pero no nos provoca la emoción igual, la respuesta igual. Es por ello que cuando, por ejemplo, tenemos un problema difícil, una situación complicada que incluye emociones fuertes, yo aconsejaría, por ejemplo, pensar o escribir sobre este problema, analizarlo en el segundo idioma, porque cuando aprendemos el segundo idioma, solo aprendemos el significado, pero ya no tenemos esta relación inmediata con las emociones.
Por lo tanto, cuando pensamos o analizamos algo en el segundo idioma, nos desconectamos un poco de las emociones y podemos analizar la situación desde el punto de vista más objetivo. Y en el caso de Arguedas, supongo que también podría estar relacionado con este hecho, porque la poesía es algo muy relacionado con las emociones, es algo muy emocional, por lo tanto, seguramente podía expresar las emociones en sus poesías mucho mejor con el idioma quechua, que entiendo que era su lengua madre. Muy interesante lo que nos acabas de comentar. En realidad no lo había visto desde esa perspectiva y en realidad tiene mucho sentido, ¿no? Más que todo lo que mencionabas, la conexión emocional de repente que influye con la lengua materna y esa desconexión a partir del aprendizaje de una segunda o tercera lengua, ¿no? Porque ya la perspectiva cambia y la vemos de una manera más objetiva, ¿no? Eh, en todo caso, me gustaría hacer acá una pregunta adicional. De repente con otras personas que son políglotas al igual que tú, si es que has conocido, han pasado o han sentido lo mismo, ¿conoces algún caso? Las personas que he conocido, creo que no. Me parece que no conozco tantos políglotas. Sin embargo, sí lo he investigado también. Encontré información sobre este hecho de que analizamos mejor o nos desconectamos de las emociones en el segundo idioma. Esto sí lo he corroborado con algunas fuentes. Y bueno, en mi caso funciona de verdad. Yo puedo sentir que esto funciona. Por eso les manifiesto también. Bien, genial, genial, excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿existen diferencias entre los idiomas en cuanto a la percepción de los colores? ¿Las palabras de un idioma influyen en la percepción de los colores? Efectivamente. Por ejemplo, en la parte siberiana de Rusia vive un pueblo que se llama los Chukchis. Y obviamente en aquella parte es norte y hace bastante frío. Ahí viven prácticamente todo el año con la nieve. Entonces, en estos idiomas norteños existen muchas más palabras para describir la nieve y también sus colores, los matices de nieve. Esto también podemos entenderlo de esta perspectiva. Eh, es bastante difícil sobrevivir en estas condiciones y los diferentes tipos de nieve podrían influir en esta sobrevivencia. Es importante para ellos diferenciar diferentes matices de nieve para entender diferentes cambios climáticos. ¿Sí? Por lo tanto, sí, tienen muchas más palabras para describir diferentes colores, diferentes matices del blanco, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que podría ser que en África, por ejemplo, se distinguen muchos más matices del color verde y el blanco ya no tanto. ¿Sí? O sea, esto depende también un poco de la historia, del lugar donde vive el pueblo y de lo que realmente es importante para la sobrevivencia del pueblo. Seguramente los chukchis, por ejemplo, no podrían diferenciar diferentes matices de verde porque no los ven tan a menudo, no los tienen. Y sí, influye también en la percepción del color, puesto que nosotros pensamos o inclusive sentimos muchas veces en base a las palabras que sabemos. Sí, nuestro cerebro es la máquina que funciona con palabras. Por lo tanto, si nosotros sabemos alguna palabra, nosotros categorizamos, ¿sí? Categorizamos los objetos, el mundo, en base a las palabras que sabemos. Vamos a distribuir diferentes objetos en las categorías de acuerdo a las palabras que sabemos. Por lo tanto, si no sabemos palabras para hablar sobre diferentes matices de blanco, tampoco podríamos diferenciarlo muy bien. Bien, genial. Muy interesante lo que nos comentas acerca de la percepción de los colores. Eh,
Pasamos a la siguiente pregunta, que es la penúltima. ¿Los nombres relativos a los números en un idioma pueden influir en la conceptualización infantil de los números? Sí, muy interesante esta pregunta también. Am, he averiguado que en el chino, por ejemplo, hay muchas menos palabras que describen los números, ¿sí? Por ejemplo, en español tenemos a partir de las 11, 11 es otra palabra que desde 0 a 10 todavía no teníamos, ¿sí? 11, 12, 13, entonces hay muchas palabras específicas para expresar diferentes números. Sin embargo, en chino es distinto. En chino tenemos los números de 1 a 10 y luego cuando decimos 11 ya vamos a repetir, vamos a decir 10, 1, 12, 10, 2, etc. Luego 20 sería 2, 10. Nada más. No hay otra palabra específica para decir 20. Se compone de la palabra 2 y 10. Y así sucesivamente hasta llegar a 100. 100 es otro número. Y luego el siguiente número, que es otra palabra nueva, sería solamente 10.000. ¿Sí? Y bueno, he averiguado un poco. Existe una opinión de que los niños en China tienen más facilidad para aprender matemáticas, y es verdad. Eh, pero la razón, ¿cuál sería la razón? Y dicen que existe una opinión de que es exactamente porque su sistema de palabras para referirse a los números es mucho más simple y muchas menos palabras. Y tiene mucha lógica también decir 2 10 en vez de 20, ¿no? 2 veces 10. Bastante simple. Entonces, sí, considero que las palabras que están relacionadas con los números pueden influir en cómo nosotros percibimos los números e inclusive en cómo nosotros podemos desarrollarnos en matemáticas. Bien, genial. Em, me recordaba un poco a la respuesta que nos habías dado anteriormente respecto a los componentes. Me parece que justo en esa pregunta anterior mencionabas de que el chino tenía esta característica de ser aglutinante, o sea, que estaba compuesta de otras palabras ya existentes. Analítico, es un idioma analítico. Uh-huh. Ok, entonces eso también tendría que influir para que puedan percibir o la conceptualización de los números de otra manera y como comentas también pueda ser más sencillo el aprendizaje a comparación de repente de otros países, ¿no? Que tienen un nombre distinto para cada número, ¿no? Correcto, y esto funciona no solamente en los números en chino. Es bastante curioso, pero el chino es un idioma muy antiguo y no ha sufrido tantos cambios al pasar del tiempo. Y, por ejemplo, cuando aparece un nuevo concepto, ¿no? Cuando inventan una cosa, por ejemplo, no sé, inventaron el avión o el celular, entonces eh, a veces en el inglés aparecen palabras nuevas, a veces están basadas en algunas otras palabras para entender su significado y a veces no. ¿Sí? Y en el chino todos los términos para los nuevos conceptos son bastante lógicos, se forman de manera lógica. Eh, a ver, ¿qué ejemplo les podría poner? Por ejemplo, el avión, ¿sí? La palabra en sí, el avión. En español, ¿de qué otra palabra proviene? ¿Sí? Avia seguramente también es del inglés, ¿no? Sin embargo, y si no sabemos esta raíz, no podríamos entender qué quiere decir. Sin embargo, si nosotros vemos cómo se dice el avión en chino, sería algo como máquina voladora, ¿no? Entonces sabemos la palabra máquina, sabemos la palabra volar. Aquí está, ya entendemos qué quiere decir la máquina voladora, inclusive si nunca hemos visto el avión, ¿sí? Y así sucede en diferentes aspectos del chino y también en la ciencia. Hay algunos términos muy específicos, avanzados en diferentes áreas y muchas veces estos términos, la persona que no conoce este ámbito puede entender el significado, a qué más o menos se refiere,
¿sí? Mientras que en inglés hay palabras para estos términos que la persona si no sabe exactamente esta palabra todavía, no podría entenderla. Sería simplemente un conjunto de letras para esta persona o un conjunto de sonidos. Entonces podríamos decir que chino también es mucho más simple a nivel pragmático y semántico. Bien, genial. Entonces pasamos a la última pregunta, que sería, ¿qué experiencias personales nos puedes compartir acerca del relativismo lingüístico? Bueno, una de las experiencias parece increíble, pero a veces en español existen palabras que no existen en ruso, no existen palabras para referirse a algunos conceptos. Por ejemplo, cuando empecé a vivir aquí en Lima, dentro de un tiempo yo conocí o aprendí la palabra hostigar. Sí, a veces hablamos de la comida, decimos me hostiga. Y, y cuando me explicaron qué quiere decir, era bastante difícil para mí entender porque no existe esta palabra en ruso y por lo tanto yo nunca pensé en este sentimiento um, y no lo tenía mapeado, no lo sentía tampoco, pero en el momento que aprendí la palabra, y ahora, bueno, cuando quiero decirlo en ruso no sé qué decir porque no existe la palabra, no sé cómo expresarlo, pero ahora sí tengo este sentimiento y me doy cuenta de que es bastante limitante. O sea, los idiomas pueden ser inclusive limitantes, porque podemos sentir algo, pero no darnos cuenta ni siquiera simplemente porque la palabra para describir este sentimiento no existe en el idioma. Entonces, probablemente nunca nos daríamos cuenta de qué exactamente estamos sintiendo. Otro ejemplo podría ser también otra vez del chino, porque chino es bastante distinto a otros idiomas que domino y por lo tanto puedo ver estas diferencias de modo bastante notable. Entonces, me gustó mucho cuando me di cuenta de que la percepción del tiempo en chino, de cómo nos movemos en el tiempo, es distinta a los idiomas indoeuropeos. Por ejemplo, hay una palabra para decir antes, ¿sí? En términos temporales, pero también esta misma palabra, cuando hablamos sobre la posición de los objetos, quiere decir frente a algo, enfrente de. Y por otra parte, la palabra que se refiere al significado cronológico de después, algo que sucede después, esta misma palabra también tiene significado de atrás o detrás en los términos de la posición de los objetos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del pasado y del futuro en el idioma español o en otros idiomas indoeuropeos en realidad, muchas veces percibimos el futuro, que el futuro está adelante. Entonces, por así decirlo, estamos caminando desde el pasado hacia el futuro y el futuro está frente a nuestros ojos, sin embargo, el pasado está atrás, detrás de nosotros. Y en chino resulta que es al revés. Nosotros estamos moviéndonos hacia adelante, hacia el futuro, pero con la espalda adelante, ¿sí? Como que nos estamos moviendo atrás. Entonces, lo que sucedió antes es también frente a nosotros, delante de nuestros ojos. Y lo que está en el futuro, lo que sucederá después, está detrás de nuestra espalda. Y tiene sentido también, porque lo que sucedió antes lo vemos, lo tenemos frente a nuestros ojos, lo podemos ver. Podemos ver el pasado, mientras que el futuro no lo podemos ver en realidad, todavía no sucedió. Entonces, en este sentido, inclusive el chino a veces parece un idioma más lógico en cuanto a plasmar diferentes conceptos a comparación de otros idiomas que conozco. Muy interesante. Ahora que ya conocemos la perspectiva de una políglota en torno al relativismo lingüístico y a quien agradecemos enormemente por acceder a la entrevista, pasamos finalmente a las conclusiones. La hipótesis de Sapir-Whorf del determinismo lingüístico surgió en una época donde no existían métodos avanzados para investigar cómo funciona el pensamiento y el lenguaje.
El relativismo lingüístico no puede sostenerse en su versión fuerte. De ser cierto, el determinismo lingüístico no se podría traducir un idioma a otro. Las formas de pensamiento son producto de la actividad sociocultural. La versión fuerte de la hipótesis de Sapir-Whorf, el determinismo lingüístico, no ha sido confirmada. En cambio, la versión débil, el relativismo lingüístico, tiene bastante evidencia empírica. Se evidencia en Tatiana Golod el pensamiento verbal que señala Vygotsky. Comenta que puede pensar en los idiomas que presentan nivel intermedio o superior. El idioma en que piensa depende de la última actividad que realizó. Si vio un video en inglés, seguirá pensando en inglés. Respecto a José María Arguedas, este tenía un bilingüismo dominante. Podía crear cuentos y poesías en quechua, mas no en español. En relación a ello, la entrevistada considera, en base a su experiencia y búsqueda científica, que la lengua materna está intrínsecamente relacionada con las emociones. Adicional a ello, frente a la resolución de conflictos, sería adecuado pensar en un idioma distinto al originario, puesto que brinda un punto más objetivo de la realidad. En algunos países, respecto a otros, resulta más sencillo el aprendizaje de las matemáticas, debido a que los sistemas de palabras son más sencillos, en algunos idiomas que en otros. Por ejemplo, el chino, al nombrar del 1 al 10, tiene un listado de palabras, y a partir del 11 se nombra 10 y 1, es decir, unen palabras existentes y no crean una nueva. La dificultad en el aprendizaje de nuevos idiomas pueden depender de los componentes del lenguaje, debido a la cantidad de fonemas, el uso de afijos, el significado, entre otras. Existe la limitación de expresión en distintas lenguas. Tatiana Golod, desde su experiencia, menciona que en español existen algunas palabras que no existen en ruso, para hacer referencia a algunos conceptos. Por ejemplo, hostigar. Bien, hemos llegado a la parte final del video. Muchas gracias.